Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 108, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 2, capítulo 5, Filosofía y hermenéutica. 972. Gadamer. Los conceptos centrales de la hermenéutica. La lejanía temporal. La historia de los efectos. La conciencia de la determinación histórica y la fusión de los horizontes. Sentada la importancia de la tradición para las ciencias del espíritu, Gadamer se pregunta cómo se configura en concreto el trabajo hermenéutico y qué consecuencias tiene para la comprensión la condición hermenéutica de la pertenencia a una tradición. La respuesta a estos interrogantes coincide, de hecho, con el enfoque de los conceptos básicos de la teoría gadameriana de la interpretación: la lejanía temporal, la historia de los efectos, el conocimiento de la determinación histórica y la fusión de los horizontes. Como sabemos, la primera entre todas las condiciones hermenéuticas es la precomprensión, que se determina en una serie de prejuicios, los cuales atestiguan nuestro pertenecer a una tradición, que ate interpretante e interpretado en un mismo proceso histórico. La hermenéutica debe partir del hecho de que quien se pone a interpretar tiene un vínculo con la cosa, que es objeto de transmisión histórica, y tiene o adquiere una relación con la tradición que en dicha transmisión se expresa. En otras palabras, interpretar, para Gadamer, quiere decir estar en relación a un tiempo con la cosa misma que se manifiesta a través de la tradición y con una tradición a partir de la cual la cosa pueda hablarme. Relación o vínculo que fundamenta la posibilidad y la validez de la precomprensión que está en la base del trabajo hermenéutico. En efecto, como explica Batimo, el intérprete tiene una precomprensión fundada de la cosa porque pertenece existencialmente a una historia constituida y codeterminada por la cosa misma, que se le da para interpretar. Esta cercanía del texto al intérprete, debida a la tradición, no excluye, sin embargo, su simultáneo alejamiento, debido a la alteridad encarnada por él. La conciencia hermenéutica sabe que no puede haber, en relación con el objeto, un vínculo inmediatamente válido e indiscutido. En efecto, nota aún Batimo que si se acentúa el modo exclusivo, la no extrañaidad del intérprete a la cosa, se corre el riesgo de no entender el esfuerzo real que la interpretación siempre requiere. Mientras que si se confiere demasiada importancia a este esfuerzo, no se puede dejar de volver al metodologismo que parte precisamente de un esquema no correcto de contraposición radical entre sujeto y objeto. Gadamer resuelve el problema con la doctrina de la polaridad de familiaridad y extrañaidad del dato hermenéutico, o sea, con la tesis de la simultánea proximidad y distancia del interpretandum respecto al interpretante, dividido este último entre su pertenencia a una tradición y su distancia respecto a los objetos que son el tema de su investigación. Retomando en este cuadro su propio discurso sobre los prejuicios, Gadamer afirma que las presuposiciones no son algo de lo que el individuo pueda disponer libremente, en cuanto él no resulta capaz de separar anticipadamente los prejuicios fecundos y positivos que hacen posible la comprensión de los infecundos y negativos que la estorban y la llevan al malentendido. Esta distinción solo puede suceder en el proceso productivo mismo, y la hermenéutica debe preguntarse cómo esto es posible. Esto significa poner en primer plano aquello que en la hermenéutica del pasado ha quedado como un problema marginal, o sea, la cuestión de la lejanía temporal y de sus efectos para la comprensión. Después de haber aclarado, en contraste con los románticos, sometidos al optimismo iluminístico, que la hermenéutica, a través de los tiempos, no realiza un entender mejor los textos, sino un simple entender diferente, puesto que cada época interpreta necesariamente todo texto a su propia manera. Gadamer sostiene que la distancia temporal entre intérprete e interpretado no representa un obstáculo a derribar, o sea, algo negativo que se deba superar, según la ingenua presuposición del historicismo objetivístico y de su vano esfuerzo por hacerse contemporáneos al autor y a la obra estudiada, sino una condición propicia para el comprender mismo. En efecto, puesto que el tiempo es en realidad el terreno que comporta el devenir y es aquello en lo cual el presente echa sus raíces,
El intervalo temporal no es un precipicio vacío, sino un espacio colmado por la tradición, que sirve de puente o de cordón umbilical entre los dos términos o mundos lejanos de la relación hermenéutica. Se trata de reconocer en la distancia temporal una posibilidad positiva y productiva del comprender. Esta distancia no es un abismo desmesurado delante de nosotros, sino que está colmado por la transmisión y por la tradición, a cuya luz se muestra todo aquello que es objeto de comunicación histórica. Una prueba de la fecundidad hermenéutica de la lejanía temporal nos la ha ofrecido la característica impotencia de nuestro juicio para tomar una posición fecunda sobre fenómenos cercanos o contemporáneos. Por ejemplo, el juicio sobre el arte contemporáneo, observa Gadamer, es bastante problemático, puesto que nos acercamos a él con prejuicios incontrolables, o sea, con unas presuposiciones que no son demasiado connaturales para que podamos ser conscientes de ellas, y que nos hacen correr el riesgo de atribuir a la producción artística actual una excesiva resonancia que no corresponde a su auténtico significado. Al contrario, una cierta distancia cronológica capaz de eliminar los prejuicios de naturaleza particularista y de hacer emerger aquellos que pueden favorecer una comprensión eficaz, nos permite establecer de un modo más adecuado si se trata de obras de arte o no. En consecuencia, concluye nuestro autor, es solo el fenómeno de la distancia temporal lo que hace posible la solución del específico problema crítico de la hermenéutica, o sea, el de la distinción entre prejuicios verdaderos que nos permiten conocer adecuadamente y prejuicios falsos que nos desencaminan o ciegan, como se dice en el problema de la conciencia histórica. En efecto, sostiene Gadamer, completando un discurso ya iniciado anteriormente, la conciencia hermenéutica experta será aquella que incluye en sí una conciencia histórica. Ella hará consciente los prejuicios que guían la propia comprensión, de modo que el texto por interpretar, por su parte, se defina netamente por contraste como opinión de otros y como tal se haga valer. Poner en evidencia un prejuicio en cuanto tal quiere decir, obviamente, suspender su validez. Mientras un cierto prejuicio nos domina, en efecto, nosotros no lo reconocemos como juicio. ¿Cómo, pues, se pone en evidencia en cuanto tal? Poner frente a sí un prejuicio propio es cosa que no puede conseguirse mientras este prejuicio funciona de modo subrepticio e inobservado, sino solo cuando por así decir, se hurga en él. Ahora, esto sucede precisamente en virtud del encuentro con aquello que es objeto de transmisión histórica. Esta suspensión de los prejuicios, para Gadamer, tiene el carácter de la pregunta. La esencia de la pregunta es dejar y mantener abiertas las posibilidades. Ahora, si un prejuicio se pone en cuestión en base a aquello que un texto dice, no significa simplemente que deba ser dejado de lado y que otro o cualquier otra cosa tenga que tomar su puesto, según la imperdonable ingenuidad del objetivismo histórico, el cual opina que se puede prescindir, de este modo, de uno mismo. En realidad, el prejuicio propio juega auténticamente como propio en cuanto él mismo está puesto en juego, en cuestión. Solamente en la medida en que se pone en juego, puede entender la pretensión de verdad de lo otro, y le hace posible ponerse a su vez en juego. El discurso sobre la distancia temporal y sobre los prejuicios, por lo tanto, ha conducido a nuestro autor al punto clave de su hermenéutica, aquella por la cual un pensamiento histórico también debe, y en primer lugar, ser consciente de su propia historicidad, un punto que se profundiza con el principio de la historia de los efectos, uno de los fundamentos de la hermenéutica gadameriana. Como todos los conceptos de este filósofo, la noción de historia de los efectos no tiene una única acepción, sino que reviste una multiplicidad compleja de significados interdependientes, significados que no se pueden dar por descontados como a veces sucede, sino que hay que esforzarse por articular y aclarar, teniendo presente no solo los textos, sino también las aportaciones de algunos de los mayores estudiosos de Gadamer. El principio de la historia de los efectos significa, literalmente, que el trabajo histórico en la descripción de un acontecimiento debe tener siempre presentes las consecuencias, incluso las más remotas de él. Por ejemplo,
En el caso de un texto literario, de su forma en varias épocas y ambientes. Y esto para garantizar que el acontecimiento no sea aislado y abstraído de su concreción temporal, sino captado en el curso de la historia a la que pertenece. En efecto, escribe Gadamer, que el interés histórico no se dirija solamente al fenómeno histórico como tal o a la obra transmitida por la historia aisladamente entendida, sino también en una tematización secundaria a su fortuna y a sus efectos en la historia, es algo que se admite generalmente en términos de simple realización del planteamiento de un problema histórico. En estos términos, aquello que he llamado historia de los efectos no es nada nuevo. Pero decir que esta historia de los efectos es siempre indiscutible cuando se quiere sacar a plena luz el significado de una obra o de un dato histórico, esto es realmente algo nuevo, la enunciación de una exigencia que deriva como resultado necesario de la reflexión sobre la conciencia histórica. Sin embargo, de acuerdo con el planteamiento trascendental y no metodológico de su investigación, a Gadamer no le interesa el aspecto operativo de dicho principio, o sea, aquel aspecto en el que, por ejemplo, piensa Eugenio Garín cuando escribe: sin metáforas entra en la historia de Vico todo el viquismo, y una conciencia historiográfica madura no volverá desnuda a Vico, sino que tendrá presente la historia de las interpretaciones viquinianas y captará sus razones y sentido, y situará a Vico en este horizonte más amplio. O bien aquel aspecto en el que, por ejemplo, piensan los estudiosos de la metodología didáctica, los cuales, tras las huellas del pensamiento histórico hermenéutico, consideran que para ayudar a los discentes a comprender mejor un acontecimiento o un autor, es necesario ilustrarles sus efectos y la fortuna que los mismos han tenido en la posteridad. A nuestro autor le interesa más bien el valor teorético, como él mismo lo llama, de dicho concepto. Valor que se identifica como la conciencia reflejada por el hecho de que la historia de los efectos está actuando desde siempre sobre nosotros, que frente a un dato histórico, como hemos visto, nos encontramos en una situación de virginal inmediatez más que de precomprensión prejudicial y parcial familiaridad con la obra o el acontecimiento. En consecuencia, con la noción de Gadamer intenta decir, en primer lugar, que el intérprete puede ceñirse a la tarea interpretativa solo en un contexto de interpretaciones ya dadas, que actúan sobre él de un modo determinante más allá de su propia conciencia, sirviendo de precondición necesaria de su comprensión. La conciencia histórica debe tomar conciencia del hecho de que la pretendida inmediatez con la cual ella se enfrenta a la obra o al dato histórico actúa también siempre, aunque inconscientemente y por lo tanto no controlada, esa estructura de la historia de los efectos. Dicho con los términos incisivos de Habermas, la historia de los efectos es solamente la cadena de las interpretaciones pasadas, a través de la cual la precomprensión del intérprete es objetivamente, e incluso sin que éste lo sepa, mediada con su objeto. Observemos desde ahora cómo Gadamer, aun admitiendo que esta forma de conciencia de la historia de los efectos es urgente precisamente en cuanto es una exigencia esencial para la conciencia científica, niega sin embargo que el problema suscitado por ella puede ser resultado de una vez por todas de un modo unívoco, que de la historia de los efectos se puede llegar a ser conscientes de una vez por todas de modo completo de una afirmación híbrida como la pretensión hegeliana del saber absoluto. En segundo lugar, y consecuentemente, con la noción de historia de los efectos, Gadamer intenta insistir en cómo el intérprete se encuentra desde siempre en alguna relación con el objeto a interpretar, que determina y toca, con sus efectos, también al intérprete. Como puntualiza Batimo, aquello que toda teoría hermenéutica debe poner a su propia base es la pertenencia del intérprete a la historia, lo cual quiere decir, yo me pongo frente a un acontecimiento a interpretar, pero mi posición y la estructura de mis hipótesis están ya parcialmente determinadas por el acontecimiento mismo, que actúa de algún modo sobre mí antes aún de que me preste a interpretarlo. La posibilidad de la interpretación de un texto o de un acontecimiento histórico consiste en el hecho de que texto e intérprete pertenecen originariamente a un horizonte histórico que los trasciende y los rige. Globalmente entendida,
La historia de los efectos aparece, por lo tanto, como aquella continua mediación de pasado y presente que comprende sujeto y objeto, y en la cual la tradición se afirma como un impulso e influjo continuados. En conclusión, se puede decir, la historia de los efectos, en sus múltiples facetas, coincide con la historia misma, concebida como fuerza en acto o acción determinante respecto a los sujetos que viven y operan en ella. A la historia de los efectos corresponde en efecto la historia de los efectos, la conciencia de la determinación histórica. Este concepto, como hace notar el propio Gadamer en el prefacio a la segunda edición alemana de Verdad y Método, no está libre de una cierta ambigüedad, puesto que por un lado indica la determinación de la historia sobre la conciencia, por otra el conocimiento por parte de la conciencia de esta determinación. Pasando del alemán a las otras lenguas, las dificultades se complican ulteriormente, puesto que los traductores están obligados a dar explícitamente solo una acepción u otra, insistiendo sobre la determinación de la conciencia o sobre la conciencia de la determinación. Por ejemplo, Ricoeur, traduciendo, evidencia la pasividad de la conciencia, o sea, la determinación que la historia ejerce sobre ella. Lo mismo hacen aquellos traductores italianos, que utilizan la expresión conciencia insertada en el proceso histórico. Batimo, traduciendo con conciencia de la determinación histórica, parece subrayar en cambio la segunda acepción. Los estudiosos anglosajones oscilan también entre las dos versiones posibles, traduciendo por un lado, por ejemplo, the consciousness that is affected by history, consciousness in which history is ever at work, y authentically historical consciousness, R.E. Palmer. Y puesto que la conciencia de la determinación histórica es una conciencia que no solo se reconoce expuesta a los efectos de la historia, sino que consciente de los efectos históricos producidos por ella, existen también versiones que insisten sobre la actividad más que sobre la pasividad de la conciencia histórica, traduciendo, por ejemplo, a Babolín con conciencia dotada de eficacia operadora. En la dificultad de ofrecer una traducción mejor, aquí haremos uso de la traducción de Batimo, que además declara haber traducido el término a propuesta del propio Gadamer, aunque esforzándose por tener mentalmente presente la duplicidad de significados de la expresión. En efecto, con la locución conciencia de la determinación histórica, entenderemos siempre un tipo de conciencia que es, y al mismo tiempo se sabe, expuesta a los efectos de la historia. O sea, un tipo de conciencia que, viviéndose como determinada históricamente, ha tomado teóricamente en serio, en antítesis a la insuficiente conciencia histórica de los historicistas, la influencia que la historia ejerce sobre ella bajo la forma de tradiciones y de prejuicios, aunque sin olvidar, por otro lado, que ella misma es formadora de la historia. Otro concepto fundamental de la hermenéutica de Gadamer, ligado estructuralmente a aquello que se ha dicho hasta ahora, es la de fusión de los horizontes. Una vez sentado que el comprender histórico no nace de un punto meta histórico, de un punto metahistórico, sino de una situación determinada por el flujo de los acontecimientos de la tradición, y establecido que estar en situación significa encontrarse dentro de un horizonte, o sea, en un círculo que abarca y comprende todo aquello que es visible desde un cierto punto. Gadamer, en polémica con la metodología historicista, según la cual el intérprete debería olvidar el horizonte de su propio presente para transferirse en bloque en el horizonte del presente ajeno, se plantea algunos interrogantes. ¿Es verdad que hay dos horizontes distintos, aquel en el cual vive el intérprete y el horizonte histórico particular en el cual él se traslada? El arte de la comprensión histórica consiste, de verdad, en la capacidad de trasladarse a horizontes distintos del propio. ¿Se puede en general hablar de distintos horizontes cerrados en este sentido? A la primera pregunta, Gadamer responde que no hay dos horizontes separados, sino un horizonte único
grande e íntimamente móvil, dentro del cual la vida humana vive y que la define como proceder y transmitirse. A la segunda responde que el arte de la comprensión no implica un imposible e infecundo olvido de sí, sino un trasladarse a sí mismo a otro lugar temporal del pasado. ¿Qué significa, en efecto, trasladarse, situarse? Ciertamente no significa simplemente prescindir de sí mismo. Obviamente también hay necesidad de esto, en cuanto es necesario ponerse delante de los ojos efectivamente la otra situación. Pero en esta otra situación lo que es necesario es ponerse a sí mismo. Si nos ponemos en la situación de otro, la entenderemos. O sea, tomaremos conciencia de la alteridad, de la irreductible individualidad del otro precisamente en cuanto nos pondremos a nosotros mismos en su situación. A la tercera pregunta, Gadamer, en armonía con cuanto se ha dicho, responde que no existen horizontes concluidos y fijados de un modo inmóvil, puesto que esto iría contra la movilidad histórica de la existencia humana. O sea, el hecho de que el horizonte es algo dentro de lo cual nosotros nos movemos y que se mueve con nosotros. Y esto es válido para el presente, para el pasado y para su mediación concreta. La comprensión es siempre el proceso de fusión de estos horizontes que se consideran independientes entre sí. Pero si no existen tales horizontes independientes, ¿por qué, desde el punto de vista de Gadamer, se habla de una fusión de horizontes y no simplemente de la construcción de un único horizonte? La respuesta ya la conocemos. El dato histórico nos es familiar y extraño al mismo tiempo. De modo que, aunque sea en el ámbito de un cuadro sustancialmente unitario, sigue subsistiendo aquella distinción y alteridad entre interpretante e interpretado, que si por un lado impide a la comprensión de ser una identificación ingenua con su objeto, por otro lado le impide reducirse a una pura explicitación de prejuicios subjetivos. Todo encuentro con el dato histórico que se efectúe con una explícita conciencia historiográfica experimenta en sí la tensión entre texto a interpretar y presente del intérprete. La tarea de la hermenéutica consiste en no dejar que esta tensión sea cubierta y olvidada en un torpe acto de nivelación de los dos momentos, sino que sea, a su vez, conscientemente explicada.